Está con nosotros aquí en el estudio de esta mañana el doctor Juan José Garza. Él es miembro, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconocidísimo instituto y lo hemos invitado para hablar precisamente sobre esta propuesta que se está por discutir el próximo día 5 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la prisión preventiva oficiosa. Hay dos figuras, la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, que es la que se está utilizando ahora, parece, de manera automática en muchos casos. O sea, si estás detenido, pase lo que pase. Sí, y primero después te meten a la cárcel antes de juntar las pruebas en tu contra. Y además, con la mera acusación. Y además el tiempo que pasas en la cárcel no cuenta después para el tiempo que tienes de sentencia. Sí cuenta. No. Sí, a ver, no sé, ¿cuenta o no cuenta? ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. A ver, platícanos, ¿cómo estás? En efecto, bien, no cuenta. No cuenta. No, ¿Puedes estar 3 años haciendo eso? Antes sí contaba, ¿no? Es una aberración. O sea, lo que estamos también, un dato importante que hay que decir a todo nuestro auditorio, cerca del 40 a 60% de las personas que están en la cárcel, distintas entidades de la República, van por esta vía. Ajá. No hay aquí una discusión en torno a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Ajá. Lo que vamos a ver los siguientes días en la Corte y lo que estamos tratando de hacer mucha divulgación al respecto es el abuso de esta figura. Okay. La prisión preventiva oficiosa tiene un fin, que es que alguien se puede dar a la fuga, ¿no? El caso de Emilio Lozoya cuando estaba en el extranjero es un buen ejemplo, que haya sido reincidente en los delitos o también que ponga en riesgo a las víctimas. Lo que pasa aquí es que con porcentajes tan alto, cuando los jueces de control, cuando las fiscalías simplemente por tener alguno de los delitos llamados graves, que son delitos que se enmarcan en la propia Constitución, lo que está haciendo muchos jueces de control es automáticamente a muchas personas durante mucho tiempo están enviándola a la cárcel. Y esto yo creo que es una problemática muy fuerte que no solamente es de este sexenio, se ha venido atrás desde hace muchos años. La primera consolidación de la prisión preventiva oficiosa empieza en el 2008 y lo que tenemos aquí es que más mano dura, más gente en las cárceles no viene a reducir los índices de inseguridad y de violencia en México. Lo que esperamos que esta discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa pueda detonar es saber que si queremos una mejor investigación del delito, reducir los índices de criminalidad en México, necesitamos dotar a las fiscalías de mejores capacidades, a los policías de investigación, a quienes hacen las carpetas de investigación, porque lo más sencillo es a un juez decretar prisión preventiva oficiosa y de aquí a que resuelva, que tenga una condena firme, una sentencia firme, pueden pasar de 5 a 10 años. Y aparte sea culpable o no sea culpable. Exacto. Entonces eso es lo que es terrible, porque hay mucha gente que pasa varios años en la cárcel. Y resulta que no fue culpable, salen absueltos. Exacto, sí. Entonces lo que dices de las fiscalías y esto me parece que es bien importante porque hasta ir a denunciar todas estas cosas parece que son un problema lamentable en este sistema penitenciario de México. Es correcto, es la salida fácil. La salida fácil es encarcela y después vemos si es culpable o no. Aquí claramente parecería que hay un discurso que las cárceles es la solución para todos los delitos en México. Y yo creo que esto, después de ya más de 15 años con la misma estrategia, nos damos cuenta que al contrario, las cárceles ni siquiera las controla el propio Estado. En las cárceles parecería que hay un sistema de autogobierno, las cárceles no invitan a la readaptación social. Aquí no. Y en ese sentido, lo que puede decidir la Corte el próximo día, lunes 5 de septiembre, va a ser un tema, yo me atrevo a decirlo, uno de los temas más importantes en la historia constitucional. Porque además hay que decir que esto coloca a las fiscalías en una posición muy cómoda. Exacto. Te acuso, te meto a la cárcel, bueno, el juez, pues, sí. Pero, porque además así no te me vas. Y después junto las pruebas en tu contra y veo si puedo armar un caso para entonces iniciarte un proceso. Exacto. ¿No? Y ver si eres culpable o no. Porque además se les van, o sea, como dice ahorita, para que no se fuguen. Entonces es, pues, ¿cómo, no? O sea, tendríamos que tener un sistema en donde, puedas tener a lo mejor prisión, ¿cómo se llama esto? En la casa, arresto domiciliario. Ajá, exacto, brazalete. Pero es que hay otras formas, como dices, hay otras maneras de evitar que esa persona inculpada, acusada, huya. Sí. Hay otras formas que no están como en siendo... Estados Unidos. Exacto, se llaman medidas cautelares, medidas que toma la Administración de Justicia para que se vaya construyendo un caso sólido. Aquí de nueva cuenta el problema es el uso y el abuso de la prisión preventiva oficiosa como parecería la única medida. ¿Cuál es lo sencillo? Que cuesta menos que un brazalete, que tener vigilancia, que tener medidas de distancia en el caso de alguna víctima que haya sido
que esté en riesgo por un presunto delincuente, lo más sencillo es meter a la cárcel. Y en las cárceles nadie sabe qué pasa, nadie sabe qué es lo que ahí sucede. Ahora, estamos platicando con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Comentabas el caso de Emilio Lozoya. Sí. Justificado plenamente Totalmente. la prisión preventiva oficiosa porque él huyó. Claro. Y se ocultó. Claro. E intentó evitar su extradición a México. Exacto. Sí. Ahí está plenamente justificado. Eso, el juez tiene que dar razones suficientes, fundadas, para decir por qué va a meter a alguien a la cárcel mientras no tiene una condena. Son casos excepcionales estos que conocemos de Lozoya. Ahora parecería que hay un caso muy mediático de nueva cuenta. El caso de Florence Cassés ha vuelto a tomar medida. Israel Vallarta, la expareja de Florence Cassés, está por prisión preventiva oficiosa y ya va para más de 20 años. Y no ha sido sentenciado. Y no ha sido sentenciado. Imagínate No tiene nada una más sentencia. eso. Ese tipo de cuestiones que, algo que también hemos llamado la atención, la prisión preventiva oficiosa a quien más afecta es a los pobres. ¿Por qué? Porque probablemente Emilio Lozoya tenía dinero para pagar buenos abogados, para ejercer una buena defensa, pero cuando tienes tanta prisión preventiva oficiosa, necesitas defensa, necesitas abogados que te puedan ayudar a ver cuáles son los siguientes pasos. Aquí sí tenemos una amplia cantidad de personas que están siendo por estos delitos. Lo cierto es que son delitos de robo en casa-habitación, delitos por supuesta delincuencia organizada, delitos que... Te robo de un en celular y definitiva, así hay muchísima gente que directo. está en la cárcel así. A ver, el gobierno del discurso, Sí. discurso del gobierno es, si se echa abajo la prisión preventiva oficiosa, junto con ella se echa abajo la estrategia de seguridad del país. Desde mi punto de vista, eso es una mentira total. Mira, no solamente es una mentira, Alejandro, sino también devela un fracaso de su estrategia. Porque no va Claro. una cosa con la otra de la En mano. absoluto. Los índices, no tenemos un mejor entorno, no tenemos las cárceles como centros de readaptación social. De nueva cuenta, es un discurso tramposo y cómodo. Es un discurso que antes de hablar de prevención, antes de fortalecer las fiscalías, la autonomía y demás tal, parecería que lo más sencillo es métalos y ya en otro sexenio, en otra administración, pues que se hagan cargo de liberar. Y ojo, y creo que también es tramposo en el sentido, la Suprema Corte no va a echar abajo de la noche a la mañana esto y no van a abrir las puertas y van a salir todas las presuntas culpables que están en las cárceles. Van a tener que justificar los jueces ¿Por qué están ahí? Es decir, la prisión preventiva oficiosa va a mutar a todo que sea justificada, a que tengan los jueces que hacer machamba, algo que tendrían que hacer, pero como... Les da flojera. Es bastante cómodo. Y entre corrupción y flojera y mucha comodidad. Y además tú decías ahorita, es más caro el brazalete, ¿no? Que nada más, pero a la larga es mucho más caro lo que están haciendo. Porque la readaptación de la gente que está en la cárcel, la gente que pierde todo ese tiempo ahí, a la salida, ¿qué va a hacer? O sea, son muchos los costos a largo plazo. Además hay otro argumento mentiroso del discurso del gobierno. Dicen, la corrupción va a comprar a los jueces para que no dicten prisión preventiva oficiosa. Hombre, es más además, fácil comprar al juez para que no dicte sentencia de culpable, Exacto. para que no lo declare culpable. Mejor compras eso y no la prisión preventiva oficiosa. Además, lo que dicen ahorita de la corrupción va a comprar. Acabemos con la corrupción. Con la porque eso corrupción, está ahorita en exactamente. las Claro, o sea, eso claro. está ahí metido. Bueno, pues va a estar interesante el debate. Va a estar muy interesante. ¿Qué crees que pase? A ver, se necesitan 8 votos de 11. Es una votación calificada. Ya hay 3 ministros que dijeron que van a echar abajo la prisión preventiva. Ok. Y hay uno que ya adelantó criterio en que entonces van 3-1. Parece cuesta arriba y más con la presión que está haciendo el gobierno, que me parece totalmente irresponsable, mandando comunicados, haciendo presión, desinformando. Se ve complicado, pero yo creo que hay una posibilidad y por lo menos es interesante que se discuta y que se pongan argumentos sobre la mesa de que es una de las aberraciones más grandes que se han puesto en la Y Constitución. que más Parece le que el destruye la ministro- vida a la gente. Parece que el ministro presidente está en una encrucijada porque el ministro presidente de la Corte ha dado muestras, no solamente ha dicho, sino ha dado muestras de su vocación derecho humanista, Exacto. de defensa de derechos humanos, que iría en contra de esta prisión preventiva oficiosa, pero también pues ha sido, digamos, un ministro cercano al gobierno de López Obrador. Entonces, Está entre la espada y la pared. vamos a ver en qué queda. Por lo pronto, Se haga lo mejor también para doctor los Juan Jesús Garza Onofre, gracias por haber estado aquí. No, gracias por la Seguimos en invitación. contacto, Lo a que ver qué pasa necesiten, y lo Paulina, platicamos. Alejandro, todo. Pasando esto, ¿no? Pasando vienes. Sí. Va, Ok. perfecto. Ya estamos, gracias. Oigan, y Vamos pues- contigo, Israel Lorenzana. Exacto, tránsito lento. Venga.